Momento. Listo, ya comenzó la grabación. Ok, pues bueno, muy buenos días. Estamos aquí en una sesión más de Diálogos con Ciencia. Tenemos hoy como expositor al doctor Jorge Alberto García Valenzuela, profesor del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Hablando de un poco del trabajo del doctor García, él es químico biólogo clínico por la Universidad de Sonora y cuenta con un posgrado en Ciencia de Materiales en la misma institución. Estuvo en una estancia postdoctoral en el Departamento de Física en la Universidad de Barcelona. Cuenta con 25 artículos internacionales, con más de 300 citas, 2 tesis dirigidas, y actualmente es miembro y presidente de la Academia de Química Analítica, fundador y director general de la Asociación Civil Smarter Lab. Pues el doctor García también ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, exponiendo un poco de sus trabajos de investigación, y pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Pues sin más preámbulos, pasamos directamente a esta pequeña plática, que eso va a ser muy breve, pero sí es una plática que he tenido ya la intención de haberla dado ya hace algún tiempo. Más que nada porque va a haber algunos estudiantes que se van a iniciar en el tema del baño químico, ¿no? Que también se le conoce como deposición por sustancia química. Y es el asunto de la adherencia, ¿no? De eso se va a tratar esta pequeña, breve plática. De hecho, el énfasis que le quiero dar es a las conclusiones que se llega a partir de ciertas observaciones. Observaciones, un análisis de ellas, y como dije ahorita, las conclusiones, ¿no? Y todo lo que involucra aquellos factores, cómo se pueden cambiar y qué es lo que involucra o repercute en decir si hacemos o no, o qué factor o cuál no tomar en cuenta o cambiar para poder la adherencia de las películas, ¿no? Entonces el título que lo están viendo es Factores que determinan la adherencia de películas depositadas por baño químico. En este caso se usa el sulfuro de cambio sobre sustratos de vidrio como modelo, porque bueno, los sustratos de vidrio son muy comúnmente usados y el sulfuro de cambio pues es un material que conocemos bastante, ¿no? Y de hecho estamos usando como modelo para la presente, es donde hemos tenido más información. Bueno, entonces primero que nada, ¿qué es la adherencia? La adherencia todo el mundo lo sabe, es la unión física que resulta de haberse pegado o unido una cosa con otra. Pero en este caso en particular estamos hablando de películas delgadas, por lo tanto, pues estamos hablando de una película pegada o unida a la superficie de un sustrato. Generalmente vidrio, que es el más común, ¿no? Y es donde nos vamos a enfocar en esta pequeña plática. El punto 3 que está en esta diapositiva es muy importante, muy importante. Para que hablemos de adherencia de una película, pues obviamente debe existir una película, ¿no? Obviamente. Y este es algo que a veces se les olvida a muchos estudiantes. Hacen una reacción, no se forma película, o sea, la reacción esa no llevó a la formación de película siquiera, sino más que nada llevó a la precipitación de un material. Y dicen ahí, se está cortando algo. Es lo que me comunican. Me dicen, díganme Sí, un si poquito, pero se restablece. Está bien. se restablece. Voy a Sí. mover un poquito la computadora a ver si eso mejora. A ver, ahorita, ¿cómo va el diálogo? ¿Cómo va? ¿Sí se escucha bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Me lo dicen de todos modos cada vez que se corte, pero pueden interrumpirme, y muevo un poquito la computadora. Muy bien. Bueno, bueno, me quedé en el punto 3. Estaba diciendo que lo importante es saber la película. Y decía yo, hay estudiantes que a veces hacen una reacción y la reacción conduce más que nada a la formación de algún precipitado, algo polvoso. Y, si no, y eso pues no lleva a la formación de película. Y muchas veces, como conclusión, no es que no se haya pegado, sino que nunca existió, ¿no? Entonces, este punto es muy importante. Aquí ya vemos las películas. Entonces, en el lado de la izquierda vemos una película con buena adherencia. Mientras que en el lado de la derecha sí vemos película. Ahí se nota el material que estuvo pegado, pero tenía mala adherencia, ¿no? Y eso es
que aquí queremos ver. ¿Por qué ciertos factores? ¿Qué factores son los que repercuten en la izquierda o lo de la derecha? Pues vamos a la derecha, fíjense bien, tiene mala adherencia y con un proceso de limpieza tan simple como pasarle un chorro de agua o un algodón húmedo, queda el vidrio otra vez limpiecito, como si no hubiera habido nada, ¿no? Pero aquí sí hablamos de mala adherencia porque hubo formación de película previamente. Ahora bien, ¿qué observaciones son las que existen para poder llegar a conclusiones, ¿no? A conclusiones que nos sirvan para ver qué factores son. Primero que nada, antes de con las observaciones que nuestro grupo de investigación hemos tenido, pues vamos a ver qué es lo que hay en la literatura y que pues, fue la literatura realmente lo que nos impulsó a nosotros, nos llevó a nosotros a hacer esta investigación. Pues bueno, en el 2008, Calaf reportó en un artículo ahí que la deposición de sulfuro de cadmio, ocurre solo en el lado de dióxido de estaño. Bueno, ahorita ¿a qué se refiere un lado de dióxido de estaño? Bueno, de los sustratos de vidrio. Mientras que nada o muy poco depósito ocurre en el otro lado. Al otro lado, Calaf le llamó, pues así simplemente, sin dióxido de estaño, ¿no? Previamente, Ortuño López, en un artículo de 2004, mencionó que cuando se usa una baja concentración de fluoruro de cadmio, 6 milimolares en este caso, no ocurre depósito en las paredes del vaso de reacción, que es de vidrio Pyrex. Muy bien. Ellos solamente reportaron eso, se enfocaron al vaso de reacción que se utilizaba y vieron que ahí no se pegaba nada. Sin embargo, también observaron lo de Calaf, nada más que nunca reportaron ellos, ¿no? ¿Cómo me enteré yo? Pues platicando con este grupo de investigación, pues sin nada publicado, ellos me comentaron que sí han observado esto mismo que Calaf, ¿no? O sea, ellos dicen, sí, la película de sulfuro de cadmio solo se pega en el lado de donde está el estaño. Pero como no han logrado explicarlo, pues no han publicado eso, ¿no? Nunca lo publicaron. Pero sí les doy yo a ellos ese lado importante, ¿no? De que fueron quienes sí también lo observaron y yo en los diferentes, nuestro grupo de investigación, en los artículos que hemos continuado, hacemos referencia a que Ortuño López y sus colaboradores ya lo observaron, ¿no? Nada más que pues no lo publicaron. Y mucho antes, en el 94, Grosdanov reportó que la activación de las superficies de vidrio con dióxido de estaño es una solución a los problemas de adherencia. Entonces estamos teniendo aquí de que los vidrios con estaño es donde se pega mejor la película. Ahorita platico esto del estaño en los vidrios, pues es algo que se sabe, pero a veces las personas que apenas van empezando en el tema de los vidrios a lo mejor no saben que un lado de los vidrios flotados siempre tienen estaño, pero ahorita lo comento, ¿no? Bueno, en nuestro grupo de investigación, ¿qué es lo que pues vemos? No, primero que nada, antes de ver nuestras observaciones, que va a ser la siguiente diapositiva, pues quiero decir que las observaciones se basan en estas dos formulaciones que estamos viendo aquí. La de la izquierda, fíjense bien, no voy a ir a decir todo lo que están ahí los pero estas dos formulaciones es como una receta. Entonces son recetas que seguimos que vienen dando a final de cuentas una disolución de reacción con las siguientes concentraciones. El de la izquierda utiliza 24 mililitros de cloruro de cadmio y el resto de volúmenes da una disolución 12 milimolar de cloruro de cadmio, 100 milimolar de citrato de sodio, 15 milimolar de óxido de sodio, 50 milimolar de tiurea. Esos ingredientes, por así decirlo, son los que llevan a cabo, reaccionan para dar la película de sulfuro de cadmio. Vemos el cadmio del cadmio y vemos el azufre de la tiurea. Se requiere el cloruro de cadmio, el cadmio esté acomplejado con citrato para que la reacción ocurra lenta y gradual. Lenta y gradual es la palabra, ¿no? Bueno, las dos palabras. Para que se forme, más que nada, se dé tiempo de formarse una película y no ocurra una precipitación inmediata en forma de polvo dentro del vaso de reacción, ¿no? Por esa razón, se requiere de un ligante, un acomplejante, ¿no? También para que el cadmio se encuentre en una concentración relativamente baja y cuando se esté formando la película se esté liberando más cadmio, así, para que sea lento y gradual. El hidróxido de sodio, bueno, los OHs se añaden para que se forme un complejo entre cadmio, OH y tiurea que va a dar lugar a su rompimiento y formación ya del azufre con el cadmio y se forma la película, ¿no?
La disolución de la derecha es la misma prácticamente, excepto que se usan 12 mililitros en lugar de 24 mililitros de cloruro de cadmio, dando lugar a una disolución de reacción 6 milimolar de cloruro de cadmio en lugar de 12. Bueno, a la izquierda le vamos a llamar concentrada en cadmio y a la derecha diluida en cadmio, ¿no? Porque el cambio que hubo, en cadmio, perdón, porque el cambio que hubo es solamente en la cantidad de cloruro de cadmio. Bueno, ahora bien, ¿qué observamos? Observamos esto. Cuando se usa una disolución de reacción con baja concentración de cloruro de cadmio, o sea, la fórmula de la derecha, la película de sulfuro de cadmio se adhiere solo a la superficie con estaño, la del vidrio, obviamente, sin adherencia a la de sin estaño. Conclusión: debe existir un factor de superficie involucrado en la adherencia. Pues ya estamos aquí teniendo una pista, ¿no? Pues el estaño, dirán algunos. Pues esos átomos de estaño son ese factor de superficie. Pero apenas vamos definiendo, ¿no? Aquí las conclusiones. Ahora, cuando se usa una disolución de reacción con el doble de cloruro de cadmio, con el doble, o sea, la concentrada, la película de sulfuro de cadmio se adhiere tanto a la superficie con estaño como a la de sin estaño. Conclusión: debe existir un factor de disolución involucrado en la adherencia. Ya tenemos identificados dos factores, uno de superficie y uno de disolución. Ahora bien, también, cuando se usa una disolución de reacción con baja concentración de cloruro de cadmio, donde antes no se pegaba más que en un lado, pero bueno, fíjense bien, aquí la película de sulfuro de cadmio se adhiere tanto a la superficie con estaño como a la de sin estaño, cuando la temperatura usada es de 30 grados centígrados o menor. Los casos anteriores, perdón que no lo puse ahí indicado, se llevaron a cabo a 70 grados centígrados, ¿no? A una temperatura relativamente alta, así sencillo, para que permita que la reacción sea un poquito, para que dure aproximadamente media hora para formarse películas de sulfuro de cadmio, ¿no? 30 grados centígrados, pues hace que se tarde mucho la reacción, pero logra 30 grados centígrados o menor a que se forme película adherente por ambos lados. Conclusión: es muy simple, ¿no? La temperatura afecta a la adherencia. La temperatura, entonces, es un factor que determina la adherencia. Tenemos tres: de superficie, de disolución y la temperatura. Tres factores ya identificados. Bueno, factor de superficie. La producción de vidrio flotado incorpora átomos de estaño en la superficie que solidifica en contacto con la cama de estaño. Esto es lo que les quería comentar ahorita, ¿no? Nada más que lo pasé a este lado antes de abordarlo. Esto se sabe, ¿no? Los vidrios, cuando se elaboran, por ejemplo, los portaobjetos, cuando se elaboran, tienen que hacerse, para que queden así de delgados, se tienen que flotar sobre vidrio, sobre estaño fundido, ¿no? Estaño líquido, perdón. Entonces, a medida que se enfría un poquito el estaño, el vidrio solidifica primero, ¿no? Y ese vidrio, cuando se recolecta, o sea, se tiene que levantar esta hoja de vidrio, pues el lado que estuvo abajo, pegado con la cama de estaño, pues queda con un montón de estaño incorporado. En la parte de arriba, que le llamaremos el lado del aire, por así decirlo, también le cae estaño. Hay vapores de estaño que está aquí. Aquí hay muchos vapores también de estaño, ¿no? Y están cayendo arriba, pero es una cantidad muy chiquitita, ¿no? ¿Qué tanto es chiquitita? Pues mira, un análisis químico de ambas superficies demuestra que existe una importante incorporación de estaño en la superficie que solidificó con la cama de estaño. Por tanto, en la población total atómica tenemos 5.24% de estaño en la cara de la cama de estaño. Eso es mucho. Mientras que del otro lado solamente se tiene un 0.67% de toda la población atómica de estaño en la cara del aire, ¿no? Aquí vemos los portaobjetos, entonces no se ven, ¿no? Claro, no vamos a estar viendo los átomos de estaño, ni se ve ninguna diferencia de un lado con el otro, pero el análisis químico arroja que una de las dos caras, una de ellas tendrá 5% y la otra cara tendrá un 0. Redondeado, 0.7%, ¿no? Pero bueno. Dice bien, ese análisis viene de este XPS. Este lado que está viendo es el lado con estaño. Quiero que se centren en la parte que está un poquito abajito de los 500 electron volts. Vemos esos dos grandes señales de estaño que están aquí. Aquí está el zoom, por así decirlo, a la derecha.
aquí está. Vemos dos grandes señales de estaño. Mientras que en el otro lado, no nos perdamos, aquí está, fíjense bien cómo las señales están más diminutas, ¿no? Pero las otras señales, por ejemplo, el silicio, fíjense bien la del silicio, y se incrementa ligeramente en el lado sin estaño. ¿Por qué se incrementa ligeramente en el lado sin estaño? Es porque es la población atómica superficial. Si quitas el estaño, pues habrá más silicio, ¿no? Voy a hacerlo para atrás, fíjense bien, quiero que vean esa gran diferencia. Pueden ver el lado de la derecha si gustan, lado con estaño y lado sin estaño. O sea, es un decir sin estaño entre comillas porque lo hay en muy poquito, ¿no? Se el aire. Muy bien. Entonces, para explicar las observaciones, los sitios de estaño deben ser más reactivos que los sitios de silicio, ¿no? Para explicar esto que se está diciendo, ¿no? Porque se pegan al lado de estaño. Entonces, eso es una primera explicación. Ahora bien, la reactividad de los sitios de superficie, así como el número de ellos, son uno de los factores de superficie que determinan la adherencia. Ahí tenemos una conclusión, ¿no? Una conclusión importante. Ahora bien, el factor de disolución. Factor de disolución. Para poder entender el factor de disolución, hay que tener en cuenta que el esquema de reacción para la síntesis de sulfuro-cadmio es el siguiente, este que está aquí. No me voy a centrar a explicar este esquema, porque ya viene explicado en una sesión anterior que tuvimos, pues ya hace 2 años, ¿no? Pero les invito a ver esa sesión de hace 2 años. Aquí en el canal en el canal de este mismo de YouTube, que se llama Hidrólisis alcalina de la tiurea, mecanismo de hidrólisis simple o complejo intermediario. Y aquí se explica cómo se llegó a este esquema. Pero entonces, el esquema es, tenemos la tiurea, tenemos el metal, en este caso es cadmio, tenemos 2 hidróxidos y se forma un complejo intermediario. Este complejo intermediario es el que se va a disociar para formar el sulfuro de cadmio, o sea, sulfuro metálico y otros productos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que existe un complejo intermediario. Esta es la reacción lineal, así, ¿no? Escrita lineal del esquema anterior. Vemos metal, la tiurea, los 2 OHs, el complejo intermediario y los productos, el sulfuro de cadmio y los productos. Aquí ya sustituí la M de metal por cadmio, para hacerlo más ya, pues, para el asunto que compete en esta plática. Tenemos primero, para que se forme sucesivamente el complejo intermediario de disolución, para que se forme sucesivamente con un OH y otro OH. Tenemos un cadmio, la tiurea y un OH, y se forma el complejo en disolución, cadmio, tiurea, OH, con carga positiva. Muy importante, no lo incluye en esta diapositiva, pero muy importante, el cadmio también tiene una reacción con los iones citrato que están en este sistema, pero no lo incluyo. El citrato está aquí para mantener la regular concentración libre de cadmio y no se forme tanto este complejo en la disolución de reacción para que se forme polvosa, ¿no? Se forme un polvo, y entonces hay que mantenerlo regular su concentración. Por eso se usa el citrato, pero no lo voy a decir aquí. Me estoy enfocando simplemente a las reacciones que llevan al sulfuro de cadmio. Entonces, cadmio, tiurea, OH forma este complejo de disolución, y ese complejo de disolución pues tiene otro OH, luego cerrado en rojo por una razón que ahorita les digo, y forma un complejo intermediario en disolución. Este es el complejo intermediario, el que tiene 2 OHs, es el complejo intermediario que nos importa, porque ese se disocia en sulfuro de cadmio y los otros productos. Bueno, ¿por qué he encerrado en rojo esto? Porque aquí estoy hablando de la síntesis de sulfuro de cadmio. Síntesis de sulfuro de cadmio, ya sea en la disolución de reacción en forma de precipitado como polvo. Pero yo quiero una película. Y en una película, cuando se forma la película, va a ocurrir esta serie de reacciones que están aquí. Se va a incorporar un OH y se va a formar el precipitado de cadmio. ¿Sale? Yo quiero película. Bueno, así que es necesario tener en cuenta que el esquema de reacción, la síntesis de la película de sulfuro de cadmio es la siguiente. Y ahorita van a ver, bueno, de una vez vemos la primera reacción es la misma que la anterior. Voy a regresar, es la misma. Voy a darle otro. Ahora bien, el cambio ocurre en el sitio de reacción, este que está en rojo, el sitio de superficie, perdón. Voy a darle para atrás. En vez de que reaccione con otro OH y se forme el complejo intermediario en disolución, es necesario que este complejo primero
reaccione con un sitio de la superficie, un sitio que tiene semejanza a un OH, porque también es negativo, es un poquito semejante, y va a dar lugar al complejo intermediario de superficie, ¿no? En vez del otro OH, pues tenemos esta forma, ¿no? De un sitio negativo al cual se unir. Y ese complejo intermediario de superficie es el que va a dar lugar al sulfuro de cadmio unido a la superficie. Por lo tanto, necesitamos, para que se forme sulfuro de cadmio en forma de película, necesitamos todos esos factores que hagan que el complejo intermediario de superficie aumente, que su concentración aumente. ¿Ok? Pues bueno, para explicar las observaciones, un aumento en la concentración de cloruro de cadmio da lugar a un incremento en la formación de complejos de superficie y por tanto de moléculas unidas a la superficie del sustrato, favoreciendo con ello la adherencia de la película de sulfuro de cadmio. Bueno, pues ahí está, aumentar cadmio. Voy a pensarme, si aumentamos cadmio, aumenta este complejo, este primer complejo que está aquí de disolución. Como aumenta este complejo de disolución, pues aumenta el complejo intermediario de superficie. Como aumenta el complejo intermediario de superficie, aumentan las moléculas de sulfuro de cadmio unidas y con ello la adherencia de la película. Bueno, muy bien. Ok, factor de temperatura. Ahora vamos a hablar del factor de temperatura. Es necesario tener en cuenta que todas las reacciones anteriores, las que estuve viendo ahorita, para la formación de la película de sulfuro de cadmio, donde existen reacciones reversibles con su respectiva constante de equilibrio. No las había incluido, pero cuando hay una reacción reversible, pues hay una constante de equilibrio. Y estamos acostumbrados nosotros a todas esas reacciones con entalpía negativa, estamos acostumbrados a que cuando aumentamos la temperatura, disminuyen estas constantes. Siempre, o sea, desfavorece la formación de complejos, el incremento de la temperatura, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí, a los que les gusta la físico-química, es necesario considerar la ecuación de Van Hoff, ¿no? Entonces, si la entalpía es negativa, tenemos que la constante tiende a cero si la temperatura tiende a infinito, ¿no? El logaritmo de la constante tiende a infinito si la temperatura tiende a cero. ¿Qué significa? Cuando bajamos la temperatura, la constante se incrementa. Se sube la temperatura, la constante decrece, ¿no? Esto es muy importante. Es muy importante porque si bajamos la temperatura, haremos que las constantes de equilibrio se incrementen. Entonces leeré esta parte. Para explicar las observaciones, un decrecimiento de la temperatura de reacción, decrecimiento, incrementa las constantes de equilibrio involucradas, lo cual les da lugar a un incremento en la formación de complejos de superficie y por tanto de moléculas unidas a la superficie del sustrato, favoreciendo con ello la adherencia de la película de sulfuro de cadmio. Bueno, llego a las conclusiones. Se ve un poco densa estas conclusiones porque he querido poner las reacciones arriba para que no las perdamos de vista. Pero realmente lo importante es el texto que está abajo. Las reacciones para que no las perdamos de vista. Bueno, factor en disolución. Dijimos que era la concentración de iones cadmio. Dado que el complejo en disolución que tenemos de cadmio, tiurea y un solo OH, uno solo, es un reactante, como vemos en la reacción 2, ¿no? Es un reactante, pero es un producto de la primera reacción. Un aumento en su concentración dará lugar a un incremento en la concentración del complejo de superficie, el de la derecha de la segunda reacción. O sea, es un reactante con el sitio que da este complejo de superficie. Y a su vez da lugar al incremento de las moléculas de sulfuro de cadmio unidas al sustrato. Por lo tanto, ¿no? ¿Cómo aumentamos la concentración de cadmio para lograr la adherencia de sulfuro de cadmio? Pues se logra incrementando la concentración de la sal de cadmio. Pues de modo, añadiéndole más sal de cadmio. Cuando veamos que no se forma bien la película, mejor dicho, no se adhiere la película, pero es una película que fue formada, pues aumentamos la concentración de cloruro de cadmio. Pero también se logra lo mismo disminuyendo la concentración del ligante utilizado en la reacción. Acuérdense que yo había dicho que aquí hay citrato y el citrato mantiene regulada la concentración de cadmio. Pues bueno, quitamos citrato, quitamos una cantidad de citrato y regulamos cadmio, sin necesidad de añadir más sal de cadmio. Y este segundo punto, de hecho, este segundo punto que cabe mencionar, un tesista que estoy dirigiendo, pues está trabajando en ello para determinar las concentraciones
determinar todo lo involucrado, ¿no? De cómo al quitar ligante y disminuyendo sistemáticamente su concentración se logra una mejora de adherencia, ¿no? Es eso la tesis del muchacho. Ahora bien, el factor de superficie, de concentración y reactividad de los sitios de superficie, obviamente. Dado que los sitios de superficie también son reactantes, porque aquí los tenemos en la ecuación 2, segunda, y que dependiendo de su naturaleza tienen diferente afinidad hacia el complejo en disolución. Además tiene 1H, ¿no? Por ejemplo, dijimos que estaño tiene más afinidad que el silicio, pues un incremento en su concentración dará lugar a un incremento en la concentración del complejo de superficie, obviamente, y a su vez de moléculas de sulfuro de cadmio unidas a su sustrato, favoreciendo la adherencia, naturalmente. Pero hay un problema. No se puede incrementar la concentración de sitios de silicio. La cantidad de los sitios de silicio que están allí en el vidrio, en la superficie del vidrio, pues es limitada. Mejor dicho, no voy a decir limitada, es intrínseca, esa es la palabra. Es intrínseca, pues. Es la superficie del vidrio y los átomos que hay ahí, pues son la cantidad de átomos en 2 dimensiones. No podemos aumentar la concentración de más silicio, porque pues, el silicio es la parte del vidrio, pues, es un constituyente. Su cantidad es intrínseca. Ahora bien, podemos sustituir a esos átomos de silicio por átomos de estaño. Eso sí podemos hacer. Entonces, se logra mediante sensibilización con átomos más reactivos, como átomos de estaño. Y eso pues ya mejora, ¿no? Entonces tendremos menos silicios, más estaño. Y eso, ya dijimos, va a mejorar la adherencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues utilizar el lado de estaño de los vidrios. Pero el problema es que los vidrios ya no tienen estaño. ¿Por qué? Porque pues ese lado de estaño repercutía en ciertas aplicaciones industriales. Y pues al tener un vidrio con 2 superficies distintas, pues significa que no hay una homogeneidad adecuada en la producción de los vidrios. Las industrias de vidrio están quitando el estaño. Bueno, entonces, pero el estaño se puede incorporar con métodos apropiados que ya existen en la literatura, métodos de sensibilización. Pasamos al último factor de temperatura de reacción. Dado que algunas de las reacciones que conducen hacia la formación de la película de sulfuro de cadmio se encuentran definidas por una constante de equilibrio, un decrecimiento de la temperatura aumenta el valor de dichas constantes de equilibrio, desplazando las reacciones a la derecha, dando lugar a un incremento en la concentración del complejo de superficie y a su vez de los sulfuros de cadmio, las moléculas de sulfuro de cadmio unidas al sustrato y a su vez la adherencia. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues bajar la temperatura de reacción. El problema es que la reacción va a durar mucho tiempo, ¿no? Entonces es un problema. Pues aquí están los 3 factores, ya definidos los 3 factores. ¿Cuál queremos nosotros variar en cuanto a si notamos que se nos forma una película, pero no se adhieren? Pues ya es la decisión que tomará el experimentador de acuerdo pues a sus necesidades, ¿no? Y eso es todo. Pues dejo aquí las preguntas y comentarios y ojalá les haya interesado y les haya gustado la plática. Muchas gracias, doctor García. Agradecemos su tiempo y pues dejamos el espacio para si tenemos ahí alguna pregunta acerca del tema. Adelante. Adelante. Por mi parte está todo claro. Está todo bien. Como con maestro, ¿no? Sí. Está bien. Doctor, está bien. yo sí tengo una duda e inquietud. Yo pues no estoy muy acercado a este tema, pero me gustaría saber si existen, por ejemplo, algunas variaciones con respecto al metal que utilizan en el compuesto inorgánico. Además de cadmio, no sé si se puede emplear otro. Claro. No nomás es sulfuro de cadmio, claro. Nada más que en esta presentación me enfoqué al sulfuro de cadmio como modelo, porque lo conocemos tan bien, el sulfuro de cadmio, que antes de empezar a ver si estos mismos factores, o sea, nosotros por hipótesis, ¿no? Así, asumiendo, decimos que estos factores son universales, ¿no? Queremos decirlo, pero no lo hemos investigado con otro material. Pero bueno, existen otros metales a los que se le llaman en la literatura activos, metales activos. Cuando decimos metales activos son aquellos metales que siempre van a permitir la adherencia. Acabo de comentar uno, el estaño.
El estaño está catalogado como un activo porque permite que se logre mejorar la adherencia. Pero no es el único. También está el galio, está el indio. Estos dos en particular los he mencionado porque cuando hay una superficie de óxido de galio, óxido de indio o sulfuro también, no existe problema de adherencia. Porque estos permiten también, sirven como anclajes para el mismo vidrio cuando se deposita otra película. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Si yo deposito una pequeña capa de óxido de indio, por ejemplo, en el vidrio, ya no tendría problemas para depositar sulfuro de cadmio encima. Y de hecho, cuando se usan vidrios, que cuando ya se llevan a hacer celulares, y estos vidrios tienen la capa, por ejemplo, de hito, que es óxido de indio estaño, pues ya no se requiere cambiar nada, porque la adherencia se logra sin nada. Se logra la adherencia porque ya está sensibilizada, por así decirlo, la superficie con el hito. El litio es el indium tin oxide, ¿no? En inglés, y se utiliza muchísimo ya cuando pasamos de la fase del diseño de una formulación y pasamos a la fase de hacer un dispositivo, generalmente a veces no hay problema de adherencia porque ya está esta superficie sensible. No sé si me logro explicar. Bien, entiendo. Ahí, por ejemplo, tendríamos que, por así decirlo, ¿no? Jugar tal vez con la acidez del metal, por ejemplo. Claro, sí. Precisamente diste el punto. El indio muy ácido, ¿no? El galio relativamente un poquito menos. Sí, tienes razón. No, porque es esa acidez misma. Qué bueno que lo comentaste, ¿eh? Qué bueno que lo comentó Judas, porque sí, es eso. Es la acidez, porque la acidez permite que se incorpore más en el vidrio. Y voy a mencionar otro más, uno muy ácido, el aluminio. Bueno, así es. El aluminio es tan ácido, que cuando se pone en agua, pues el pH pues es ácido, ¿no? Sale, naturalmente. Pero en vez de formar el hidróxido de aluminio que conocemos, el AlOH3, llega hasta aluminato, pues. Se va hasta AlOH4. Es tan chiquito el átomo de aluminio, tanta carga, 3 cargas positivas en un lugarcito tan pequeño, pues forma AlOH4. El Al, aluminio, OH4, es muy reactivo y cuando está en disolución se incorpora casi con todos los sitios de silicio del vidrio, casi todos ellos, los rompe y se les incorpora. De tal manera que genera sitios de aluminatos ahí en la superficie del vidrio que son muy reactivos a los complejos de superficie de cadmio y se forma el sulfuro de cadmio. ¿Qué quiero decir? Se puede utilizar un método de sensibilización de las superficies de vidrio con solo añadir un poquito de sulfato de aluminio a la disolución de reacción. De hecho, se puede hacer in situ, ¿no? Voy a irme a la disolución de reacción. Voy hasta atrás. Aquí, muy bien. Por ejemplo, en la fórmula de la derecha, después del cadmio, podemos agregar un poquito de aluminio, aquí, después del cadmio. Y no va a haber problemas de adherencia. Se va a pegar la película. Ahí in situ se va a pegar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el aluminato va a ayudar a sensibilizar la superficie y luego comenzar todas las reacciones. Pero esto caería en los factores de superficie, que lo acabo de decir aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dije? Voy para atrás. Sí, aquí. En la conclusión. Perdón, para atrás. Más para atrás. Disculpen, lo estoy buscando. Aquí está. Se logra la adherencia mediante sensibilización con átomos más reactivos. Me enfoqué al estaño, pero el aluminio también. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí. De acuerdo, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de otra pregunta, nada más me gustaría concluir bien de que les invito a leer estos artículos, porque esta presentación la he sacado de estos 4 artículos que están aquí, son consecutivos. En el primero de aquí, no voy a poner todo el artículo naturalmente, ¿no? Pero nada más la portada. Aquí donde se identifican algunas de las especies que están involucradas. En este artículo, en el segundo, aquí ya hablamos de la adherencia por primera vez abordado como un problema. Y aquí vimos el efecto de cadmio
de la química de la superficie y del efecto de la temperatura, ya bien definidos. En este tercer artículo seguimos hablando, buscando una solución, y fíjate que aquí hablamos del aluminio, pero aquí estamos formando hidróxido de aluminio como una solución para la adherencia. Pero en este último ya vemos que es simplemente in situ añadir sulfato de aluminio y ya con eso se logra la adherencia. Fíjense, aquí está la... ¿no? Entonces les invito a leer estos 4 artículos si hubiera interés, ¿no? En cuanto al problema de la adherencia. Y con eso ya concluyo, ahora sí. Muy bien. Muy bien, doctor. Yo nomás tendría una última preguntita. Empleando, por ejemplo, compuestos orgánicos, ¿pudiéramos usar para ese tipo de materiales? Uy, de ahí ya me estás buscando, me estás pasando a otra área. Generalmente Sí, todos sí, estos sí. son orgánicos. Si quisiéramos, por ejemplo, y... si quisiéramos, por ejemplo, aplicar un polímero, ¿pudiéramos buscar aplicaciones de este tipo? Aplicar, estamos hablando de películas. Quizás dices tú un polímero sobre la Orgánico. superficie del vidrio, quizás. Sí, correcto. Primero hay que ver si ese polímero pues, es activo, ¿no? Si es más activo que el silicio. Algún sitio del polímero, ¿no? Que sea más activo que el silicio, pues desconozco el polímero al que te refieras quizás, y que se adhiera este polímero al silicio, pues, y que pues otra aporte del polímero pues tenga esa afinidad por los complejos de cadmio. Y sí, podría darse el caso. Ok, sí. Por ejemplo, hablando de un polímero que tuviera una carga parcial, por ejemplo, que tuviera mucha carga en ciertas regiones, pudiendo simular la actividad de un metal, por ejemplo, por esa alta Podría polaridad. darse, sí, podría darse el Okay. caso. Muy Y bien. se me ocurre así de entrada, ¿no? La loca idea, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. No, pues pudiera. si se empieza, ¿no? Se empieza con locas ideas, pero pues no hay otra más que probarlo, ¿no? Así es, así es. Sí, Muy bien. muy bien. Perfecto. Por mi parte, doctor, sería todo, todas mis dudas. Muchas gracias, muy interesante. No, gracias, y qué bueno que queda esto grabado por una sesión para ya saben, ¿no? Para estudiantes posteriores, ¿no? Pues bueno, Perfecto. si gusta, doctor, que quiere clausurar, quiere cerrar. Muy bien, pues agradecemos la participación del doctor García. Esperamos vernos próximamente y pues con eso cerramos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Dale. Bye. Que tengan buen día, bye.